Se conoce como el efecto tequila a una crisis financiera de origen local, causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México de 1994. También es conocida como el error de diciembre. Esta crisis se presentó en el cambio de administración presidencial entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devaluación del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar casi un 300% y desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o incluso el cierre completo de estas mismas. Para hacer frente a la emergencia, se recurrió a un paquete de rescate que consistió en la inyección al Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales para intentar estabilizar el precio del dólar y así tratar de contener la crisis y no afectar a otros países. 1994 fue el último año del sexenio de Salinas, quien siguiendo la tradición del PRI en cada año de elecciones inició un increíblemente alto gasto gubernamental en obras públicas, lo cual se tradujo en un déficit histórico. Para poder mantener este déficit de cuenta corriente histórico, un 7% del PIB, Salinas emitió los tesobonos, un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos. El decreto de los tesobonos se publicó en el Diario Oficial el 27 de junio de 1989. En este mismo año se realiza la primera emisión por un monto de 10 millones de dólares con un plazo de 182 días y una tasa nominal del vencimiento de 34.5% anual. México experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso que luego fueron de difícil recuperación. Algunos miembros de la familia de Salinas y el candidato presidencial del Partido Revolucionario fueron asesinados este mismo año, lo que provocó que los tesobonos se situaran en 7.049 millones de pesos. Esto fue un incremento del 83% respecto al diciembre anterior. Incluso José Francisco Ruiz, secretario general del PRI, también fue asesinado este mismo año. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Cedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. Otros perdieron todo. El sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, así como de todas las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo dicho sector de la población. Otra medida catastrófica de repercusiones en las condiciones de vida de los mexicanos fue quitarle 3 ceros a la moneda. La percepción que generó esta decisión del sexenio salinista se tradujo en una estrategia meramente política o incluso cosmética. El Estado mexicano justificó esta medida como una estrategia de tipo administrativa. La paridad del dólar con el peso se convirtió de un dólar 3.417 pesos aproximadamente a un dólar 3.41 nuevos pesos. La capacidad económica de los mexicanos vivió una etapa de espejismo financiero. Prácticamente todo el país fue afectado, todos los sectores de la población sufrieron la crisis. El reajuste del cambio en cómo el valor del peso mexicano estaba valuado, pero principalmente quienes fueron mayormente afectados fueron en primer lugar las finanzas del gobierno federal, así como también miles de empresas y millones de mexicanos que se encontraban seriamente endeudados. Una buena parte de las empresas en dólares y muchos otros con tasas de interés variables que materialmente se vieron imposibilitados de pagar. La abrupta caída de las reservas internacionales propiciada por las fugas de capital provocó la devaluación del peso y la imposibilidad de encontrar el tipo de cambio, con consecuencias directas en el incremento de la inflación.